El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Viernes, junio del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a esta hora los saluda. En la producción Marilia García, con Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. A propósito de la pandemia de coronavirus, bueno, ayer nos confirmaban más de 1.200 casos, 1.258 nuevos contagios de COVID-19 en nuestro país. Y ni siquiera así, bueno, el régimen de Nicolás Maduro escucha a los expertos, a funcionarios de la OPS que han ofrecido ayuda para organizar el plan masivo de vacunación en Venezuela. Lo que sí ha hecho el régimen de Nicolás Maduro es criticar, bueno, que Venezuela quedara por fuera de la donación inicial que ha hecho Estados Unidos de biológicos contra el coronavirus. Se trata de unas 80 millones de vacunas que serán distribuidas globalmente por el sistema COVAX en América Latina, Asia y África. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, aclaraba que el gobierno norteamericano no donó vacunas a Venezuela por poca transparencia del régimen. El embajador aclaró que la decisión de no donar inmunizaciones a Venezuela es provisional. Y efectivamente, ni siquiera la OPS, y lo comentamos con ustedes ayer, ni siquiera la OPS conoce esta información y se ha cansado de pedirla. Hoy se nos había dicho, hoy viernes, supuestamente se va a celebrar una reunión de la mesa técnica que llevaba tiempo sin reunirse para discutir los planes para hacer frente a la pandemia de coronavirus en nuestro país. Mientras eso ocurre, el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, advirtió o confirmó, mejor dicho, que sí, que efectivamente están evaluando a México como sede de las posibles negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Él dijo que informarán oportunamente todos los detalles y cuestionó que representantes de Maduro busquen analizar este proceso. Bueno, y además que el propio Maduro intente obstaculizarlo o sabotearlo, no solo con las condiciones que ha establecido, sino con esto de pedir que sean públicas las conversaciones inicialmente. Y este fin de semana hay elecciones en Perú, en México, de medio término, regionales, pero en Perú puede haber un cambio. Y hay gran preocupación. De eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy por el impacto que puede tener. Recuerden ustedes, en Perú surgió el Grupo de Lima, esta organización de países latinoamericanos, conformada para discutir justamente acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Las últimas encuestas hablan de prácticamente un empate técnico y de eso vamos a hablar la mañana de hoy. Amigos, palabras más, palabras menos, y hablamos en la mañana de hoy acerca de lo que puede ocurrir en Perú este domingo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Nos acompaña vía telefónica la congresista Adriana Tudela. Con ella vamos a hablar acerca de este tema, de Avanza País. Gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de lo que puede ocurrir en su país el domingo y el impacto que esto tendrá, sin duda alguna, para América Latina. ¿Qué está en juego en estas elecciones, en esta segunda vuelta del domingo 6 de junio? La escuchamos. Bueno, lo que está en juego en esa segunda vuelta es la permanencia de nuestro sistema democrático y nuestro Estado de Derecho, versus pasar a vivir en un sistema totalitario donde el Estado lo controla todo y donde los derechos y las libertades ciudadanas
prácticamente son atropelladas por el poder público, que es concentrado por el Ejecutivo, ¿no? Por un lado tenemos a la opción de Fuerza Popular, que es la señora Keiko Fujimori, que evidentemente trae muchos pasivos del pasado, tanto del gobierno de su padre como de la gestión que tuvo su mayoría parlamentaria durante los últimos 5 años en el Congreso. Pero mal que bien es una opción que ha mostrado un total compromiso con el respeto por el Estado de Derecho, por el respeto por la Constitución, por el respeto por los equilibrios de poderes, mientras que por el otro lado tenemos a Pedro Castillo, que representa una opción abierta y explícitamente comunista, ¿no? Ellos mismos se definen como marxistas, leninistas, mariateístas. Y han presentado un plan de gobierno que es realmente de terror. Es lo más radical, creo yo, que se ha visto a nivel regional en los últimos 30 años, ¿no? Están planteando estatizar la industria, están planteando nacionalizar los fondos de las AFPs privadas, esto es, confiscar los ahorros de más de 7 millones de peruanos, están planteando cerrar el país a las exportaciones, subir el impuesto a la renta al 70%, y eso evidentemente significaría no solo la ruina económica para el país, sino también la ruina social, ¿no? Yo creo que un sistema así lo único que generaría es, primero, la pérdida de nuestra libertad y de nuestra democracia, porque ellos también hablan de cerrar el Congreso, eliminar el Tribunal Constitucional, eliminar la Defensoría del Pueblo. Y además de la pérdida de nuestra democracia y de nuestra libertad, significaría la ruina económica y la imposibilidad absoluta de levantarnos de una crisis económica, ¿no? Entonces, para mí, la verdad es que lo que está en juego en esta elección es bastante claro. Estamos jugándonos libertad y democracia y paz versus violencia, división y totalitarismo. Congresista, sobre el candidato Pedro Castillo, el modelo que él propone se asemeja muchísimo al socialismo del siglo XXI que promovió el entonces presidente Hugo Chávez en Venezuela. Yo le pediría un comentario porque, digamos, las grandes líneas de su propuesta son muy similares a lo que ocurrió en nuestro país, incluyendo una asamblea constituyente. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Así es, así es. El plan de gobierno que ha presentado Perú Libre, y que de hecho fue redactado por el presidente del partido, el secretario general del partido, el señor Vladimir Cerrón, que es un gobernador regional del Perú que de hecho tiene una condena por corrupción. Es un plan de gobierno que ha sido calcado de lo que ha hecho Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Es un plan chavista. Pero lo que a mí me llama la atención es que a mí me parece que son incluso más radicales, ¿no? Porque Chávez, digamos, cuando entra al poder o durante la campaña, en ningún momento decía explícitamente que iba a hacer todas las cosas que eventualmente hizo, ¿no? Mientras que acá tenemos al señor Pedro Castillo diciendo que efectivamente que él va a confiscar las pensiones, que él va a subir el impuesto a la renta, que él va a cerrar las importaciones. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención que tengamos a un candidato que va a decir, o sea, que va a hacer, y lo dice explícitamente, todo lo que hizo Chávez, sabiendo cuáles han sido los resultados y la tragedia humana que ha significado el chavismo en Venezuela. Justo quería preguntarle, porque, bueno, él también menciona aquello del Estado supervisor, interventor, planificador, innovador, empresario, protector, es decir, digamos, una política estatista. Sin embargo, va de primero en las encuestas. ¿Cómo se explica este fenómeno en su opinión? La escuchamos. Bueno, lo que ha venido ocurriendo durante las últimas décadas es que hemos gozado de una bonanza económica que es un hecho objetivo, ¿no? Eso es innegable. Hemos crecido económicamente durante los últimos 30, 20 años. Hemos avanzado mucho en cuanto a la reducción de la pobreza, en cuanto a la reducción de la desigualdad, pero lo que ha ocurrido es que en paralelo el Estado no ha ido, digamos, adaptándose a este ritmo de crecimiento, no ha acompañado el crecimiento económico, y los recursos que el Estado ha ido adquiriendo cada vez más y más producto de este desarrollo económico no han sido utilizados en beneficiar directamente a la población, ni mucho menos a quienes más lo necesitaban, ¿no?
si bien el presupuesto público, el presupuesto de las regiones, el presupuesto del gobierno central ha ido creciendo constantemente durante las últimas décadas, el Estado ha sido incapaz de traducir eso en más hospitales, mejores hospitales, en mejor educación, en carreteras, en infraestructura básica. Y eso ha generado que muchísimos peruanos se sientan en un estado, digamos, de olvido y de abandono que evidentemente se ha visto agudizado a raíz de la pandemia, ¿no? En el Perú nos llegó el COVID-19 y los hospitales han sido incapaces de atender a los enfermos, hemos estado colapsados, no han habido suficientes camas UCI, ni siquiera teníamos plantas de oxígeno, hemos tenido que importar el oxígeno de países vecinos. Entonces, claro, digamos, la pandemia ha dejado en evidencia una dejadez y un abandono por parte del Estado que está generando muchísima frustración, una frustración legítima por parte de una gran parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que el discurso de Pedro Castillo lo que logra, primero, es manipular ese descontento y segundo, encontrar falsos culpables, ¿no? Porque como tú bien dijiste, el señor Pedro Castillo y para su partido, todos los problemas de este país se van a solucionar con una nueva constitución y por eso insisten tanto en la Asamblea Constituyente. De hecho, esa es su única propuesta o la propuesta, la única de la cual habla, ¿no? Ellos consideran que el culpable de todos los males es el modelo económico, no el Estado como mal gestor de los recursos, y consideran que todos los problemas del Perú se van a solucionar de la noche a la mañana porque vamos a redactar una nueva constitución. Ellos creen que las constituciones funcionan como por arte de magia y que lo que uno escribe en una constitución al día siguiente se va a hacer realidad. Pero ya sabemos que esta es, digamos, la técnica o el modus operandi del socialismo del siglo XXI, ¿no? Que ellos entran al poder para capturarlo, hacer una nueva constitución y destruir poco a poco la democracia por dentro, ¿no? Para poder quedarse en el poder. Y de hecho ellos lo han dicho explícitamente. El señor Vladimir Cerrón, que es el presidente de Perú Libre, ha señalado que ellos quieren llegar al poder para quedarse en él. Lo están diciendo abiertamente. Ahora, le pregunto, congresista Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular, estuvo recientemente en Perú. Él, bueno, inicialmente no lo dejaron ingresar al país, luego finalmente le dieron salvoconducto, es decir, le permitieron ingresar, y durante su participación en una actividad, en un foro en torno al futuro político de Perú, él decía: en Venezuela nos ocurrió exactamente lo mismo, y entre otras cosas él destacaba que mucha gente se vio defraudada por los partidos tradicionales y creyó en las promesas del expresidente Chávez. Ya sabemos cómo terminó eso. ¿Qué impacto tuvo esa participación de Leopoldo López en el marco de lo que está ocurriendo en un ambiente tan polarizado como hay ahora mismo en Perú? ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que ha tenido un impacto positivo, como bien dijo el mismo Leopoldo. Él vino a hablarnos desde el futuro, ¿no? Y creo que él ha sido bastante claro en señalar cuáles serían las consecuencias de un eventual gobierno del señor Castillo, y yo creo que eso ha sido muy bien recibido. De hecho, el señor Leopoldo López ha acompañado el día lunes en una conferencia de prensa a la candidata Keiko Fujimori, reafirmando su compromiso con la democracia, con la libertad, con la separación de poderes. Entonces yo creo que el mensaje de Leopoldo López ha sido bastante potente y definitivamente ha tenido un impacto considerable en el país. Y de hecho, algo que es importante mencionar también es que nuestra paz está en juego, ¿no? Y eso es algo que muchísimas personas acá creo que no están tal vez entendiendo en toda su magnitud, y ese fue que en el énfasis el señor López. Entre lo y Pedro, lo que es el Movadef, que es un movimiento de fachada del movimiento terrorista Sendero Luminoso, no están muy claras. Más de 250 militantes de Perú Libre, el partido del señor Castillo, figuran en los planillones de inscripción del Movadef, que pretendió ser en un momento el partido político de Sendero Luminoso.
no hay un deslinde ni una condena muy clara por parte del señor Castillo ni por parte de ninguno de los miembros de su partido respecto a la violencia terrorista que nosotros sufrimos durante los 80s y principios de los 90s. 4 congresistas electos del partido del señor Castillo tienen vínculos directos con el terrorismo y de hecho uno de ellos está enfrentando un juicio por terrorismo. Entonces, esto es algo bastante preocupante, ¿no? Que ellos no sean capaces, primero, de deslindar y de condenar la violencia terrorista, y segundo, que los hechos muestren esta, digamos, intersección entre lo que sería Perú Libre y Sendero Luminoso. Para mí, el límite, la separación entre lo que es una cosa y otra no está clara, y ellos no están haciendo ningún esfuerzo por aclarar esa diferenciación. Y lo peor de todo es que esto está siendo pasado por agua tibia por gran parte de la izquierda que se decía ser demócrata, ¿no? La verdad es que estamos en una situación crítica muy grave y la verdad es que el resultado del domingo probablemente esté muy ajustado. Yo creo que esta elección se va a definir voto a voto, así que lo que nos estamos jugando es la paz y la libertad voto a voto. Ahora, le pregunto, en Venezuela preocupó y mucho esta iniciativa de Pedro Castillo que habla de la expulsión de extranjeros en un periodo de 72 horas. Claro, él matiza a aquellos que estén cometiendo delitos, tomando en consideración la cantidad de venezolanos que ahora mismo residen en Perú. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. Bueno, sí, definitivamente hay esta especie de obsesión con lo extranjero por parte del señor Castillo, porque no solo quiere expulsar a los extranjeros que cometan delitos, y digamos, lamentablemente ha sido un discurso que ha sido explotado a lo largo de toda la campaña, ¿no? Creo que lamentablemente se recurre muchas veces a la xenofobia, y esto se ve reflejado no solo en el hecho de que quiere expulsar a los extranjeros, sino que también quiere prohibir las importaciones extranjeras, quiere expropiar a las empresas extranjeras. Entonces creo yo que esta muestra de xenofobia y de nacionalismo es también muy peligrosa. Le pregunto acerca de la candidata Keiko Fujimori. Usted decía recientemente en una entrevista que, palabras más, palabras menos, aplaudía que ella asumiera sus errores. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, sobre, digamos, la otra alternativa a Pedro Castillo en esta elección? La escuchamos. Sí, bueno, yo creo que era algo que muchas personas necesitaban escuchar, ¿no? Este reconocimiento de que ella no había cumplido el mejor papel, sobre todo durante los últimos 5 años en los cuales ella tuvo una mayoría parlamentaria absoluta, ¿no? Ella en 2016 obtuvo 73 curules de 230 que tenemos acá en el país, y lamentablemente no supo utilizar esa mayoría para el bien del país, ¿no? Se dedicó básicamente a entablar una pelea con el Ejecutivo que lo encabezaba el señor Pedro Pablo Kuczynski, y esta pelea generó una compulsión política que nos llevó a desperdiciar por completo los últimos 5 años. Su mayoría parlamentaria no aprobó ninguna de las reformas que eran absolutamente necesarias para el país, y ahora estamos enfrentando este escenario y definitivamente yo creo que hay una responsabilidad en parte de Fuerza Popular, y yo creo que era importante que ella reconociera esto, que hiciera un mea culpa, y lo que ha hecho es, digamos, pedir una nueva oportunidad, ¿no? Yo creo que eso ha sido algo positivo y definitivamente creo que dado el contexto que estamos atravesando, amerita que se le dé una nueva oportunidad. Finalmente, en Venezuela y en algunos países de América Latina existe el convencimiento de lo que está ocurriendo, sobre todo en el marco de estos procesos electorales, responde a un proyecto ideológico que va más allá de las fronteras. Yo le pediría un comentario si cree, en su opinión, que está ocurriendo en Perú o no en lo absoluto lo que va a pasar el próximo domingo responde simplemente a la dinámica interna del país. ¿Qué opina usted? La escuchamos.
No, yo creo que es evidente que hay influencia por parte del socialismo del siglo XXI organizado en el Foro de Sao Paulo, de Cuba. Recordemos que el señor Vladimir Cerrón, que como ya mencioné, es el fundador y líder del partido que está lanzando a Pedro Castillo a la presidencia, ha seguido toda su formación académica en Cuba, y los vínculos, creo yo, existen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces yo sí creo, y de hecho tenemos al señor Evo Morales, que también ejerce cierta influencia en el sur del país, y que él mismo, digamos, ha manifestado abiertamente su apoyo al candidato Castillo. Y yo creo que sí, o sea, digamos, es evidente que hay una esfera de influencia por parte de la izquierda latinoamericana, ¿no? Finalmente, en Venezuela también se abrió la discusión sobre la unidad de todos los factores que buscan un cambio en el país o que están casados con la idea de la democracia, el regreso a la democracia en Venezuela. ¿Cómo van las fuerzas de oposición o las fuerzas que se oponen, digamos, al planteamiento de Pedro Castillo a esta elección? Es decir, ¿han llegado a ese convencimiento sobre la necesidad de una unidad para evitar que se imponga un modelo como el venezolano o probablemente como el cubano en el país, o no en lo absoluto? ¿La escuchamos? No, sí, por supuesto. En caso ganase Pedro Castillo, desde el Congreso de la República, vamos a ejercer una oposición ante los intentos por atropellar la Constitución y sobre todo por atropellar la institucionalidad del Congreso de la República, porque el señor Pedro Castillo y varios de sus candidatos y el fundador de su partido, Vladimir Cerrón, han dicho también abierta y explícitamente que ellos quieren cerrar el Congreso, para convocar a una Asamblea Constituyente que sustituya al Congreso democráticamente electo. Y eso no es otra cosa que dar un golpe de Estado. Y en ese sentido nosotros vamos a ejercer una defensa firme de los fueros del Congreso y vamos a abogar porque las reformas constitucionales, muchas de las cuales son necesarias, yo creo que no las que señala el señor Pedro Castillo, pero hay otras que sí son necesarias, se lleven a cabo dentro del marco constitucional y de acuerdo a los mecanismos que la propia Constitución contempla. Convocar una Asamblea Constituyente implica patear el tablero, implica romper con el Estado de Derecho y así eliminar cualquier garantía de protección de los derechos de los peruanos. Y esa va a ser la principal tarea que va a cumplir el Congreso de la República. Congresista Adriana Tudela, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Ella es congresista electa por Avanza País, expresando opinión, análisis y compartiendo información valiosa acerca de lo que está en juego en esta segunda vuelta de la elección presidencial en Perú, convocada para el domingo 6 de junio. Gracias. Vamos a la pausa, al regreso. Gracias. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y escuchábamos esta declaración, análisis de la congresista Adriana Tudela de Avanza País en Perú, la preocupación cierta que existe sobre el resultado de esta elección del domingo, la posibilidad de que gane el candidato Pedro Castillo, que lleva un proyecto ideológico muy similar al venezolano, a grandes rasgos. Sin embargo, las últimas encuestas hablan de un empate técnico. Para hablar acerca del impacto de lo que puede ocurrir en Perú para América Latina y para Venezuela, saludamos al internacionalista, profesor universitario Félix Gerardo Arellano. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, le pediría un primer comentario acerca de lo que estamos viendo en Perú y, conocer su opinión sobre el impacto que va a tener para nuestro país, la coalición que se creó justamente en esa nación, el Grupo de Lima, para acometer medidas, iniciativas para el retorno a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Mira, yo creo que Perú es hoy día uno de los ejemplos más ilustrativos de la profunda crisis política que vive la región, pero que creo que tiene su impacto en el mundo también. Todo este proceso de desasosiego de la globalización, la proliferación de la antipolítica, toda esta sensación de escepticismo, rechazo a las instituciones políticas, pero fundamentalmente a los partidos políticos que no han logrado expresar el malestar popular, resolver el malestar popular, enfrentar estas consecuencias del mundo global, un mundo muy dinámico de redes, de transformaciones tecnológicas, que ha dejado un buen número de perdedores, y los perdedores pues son presas fáciles del discurso manipulador, falso, que es un poco lo que se está viviendo en este momento en Perú, pero se está viviendo en Chile, pero se está viviendo en Colombia. Hay un malestar que está siendo manipulado por los grupos radicales y los partidos democráticos no están haciendo la tarea adecuada para enfrentar la situación. El caso peruano es uno de los más ilustrativos porque, como pudimos ver, en la primera vuelta participaron 17 candidatos, 17 grupos políticos, muchos de ellos efímeros, que solo se crean con el fin del proceso electoral, que no tienen alcance nacional, que no tienen filosofía. Es solo un problema del proceso electoral, de responder a un interés personal, a una agenda individual. Todo eso ha generado tal malestar que realmente el gran ganador en la primera vuelta fue la abstención. Los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta son los extremos, son los radicales, con un porcentaje muy bajo comparado con el padrón electoral. Realmente el 70% de la población votó en contra de estos dos candidatos. Bueno, ahora les toca una tarea difícil. Creo que el mensaje más delicado para el Perú y para la región obviamente lo tiene Pedro Castillo, que es una persona con muy bajo nivel de formación política, con muy poca experiencia, pero que está controlado por un individuo que tiene un peso enorme en su partido, que es Vladimir Cerrón. Creo que Vladimir Cerrón es precisamente el personaje más delicado, es el que mueve los hilos y es el que tiene la tendencia marxista-leninista muy bien definida. Formado en Cuba, toda su formación intelectual ha sido en Cuba, y regresa al Perú e inicia un proceso político muy manipulador, porque siempre ha utilizado el tema del nacionalismo, la xenofobia, el romanticismo de la población para manipular a la juventud, para manipular a la población. Y claro, Perú, como buena parte de muchos países latinoamericanos, pues tienen las condiciones, el caldo de cultivo. Hay pobreza, hay discriminación, hay exclusión, y esto es manipulado por los grupos radicales, pero
los partidos de oposición democrática no están haciendo la tarea adecuada. Ahora, ¿qué impacto puede tener para Venezuela, profesor, en su opinión, y para la región? Dependiendo de lo que ocurra, porque todo parece indicar que efectivamente la elección va a estar muy cerrada el próximo domingo. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, creo que quien gane va a tener una situación muy difícil con el Congreso peruano, que ninguno de los dos candidatos controla, que no tiene mayorías. Creo que Castillo se va a ir por el clásico procedimiento de disolver el Congreso, lo que ya va a empezar a evidenciar su talante autoritario. No creo que Keiko, que está dando una señal de mayor madurez política, de cambio, no creo que se vaya por la vía de disolver el Congreso, no tiene tampoco el número de votos, pero la gobernabilidad del Perú en el próximo gobierno va a ser muy compleja, muy delicada. Eso influye en la región e influye para los venezolanos. En el caso del triunfo Castillo, una de las banderas del Perú libre de Castillo y particularmente de Vladimir Cerrón es la xenofobia. De tal manera que una situación delicada para los venezolanos que están en el Perú, que son muchos, que tienen grandes necesidades, y ahí hay una gran amenaza porque hay un lenguaje de xenofobia en un país donde la xenofobia está creciendo. El candidato de Perú Libre y el partido en general tienen esa bandera. Luego, para la lucha democrática venezolana, pues también es un golpe. Es muy factible que de ganar Castillo plantee la eliminación del Grupo de Lima, o en todo caso cambiarle el nombre al Grupo de Lima, porque su proyecto se va a alinear con la visión radical, con la visión cubana, de Ortega en Nicaragua, con la visión bolivariana, de tal manera que es un panorama muy delicado, porque lo que sí está clarísimamente comprobado es que destruyendo la economía, espantando la inversión extranjera, no se resuelve ningún problema. Esa es la fórmula para empobrecer y perpetuarse en el poder. Se supone que los pobres los manipulan con una dádiva, con una tarjeta, con un carné, y los controlan. Ese es en esencia el proyecto de Perú Libre, y esperemos que el pueblo peruano sepa reaccionar, y particularmente la sociedad democrática sepa reaccionar. Claro, profesor, porque de lo contrario estaríamos ante un escenario de un nuevo gobierno probablemente autoritario en la región, con el impacto que esto puede tener, ¿correcto? Absolutamente, y no solamente el gobierno autoritario, porque alguien te pudiera decir, Corea del Sur tuvo un gobierno autoritario y logró pasar a ser potencia del mundo. Lo que pasa es que aquí, además de un gobierno autoritario que no acepta controles, que no acepta división de poderes, lo que vamos a tener también es un destructor de la economía, por el cuento de que hay que igualar hacia abajo, de que supuestamente la igualdad es el objetivo fundamental, pero empobreciendo. Eso es grave para un país que venía creciendo de una manera interesante, aun cuando con desigualdad. Enfrentar la desigualdad no es destruir la economía. Ese es el grave error, la grave ecuación que el marxismo ha promovido. Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme acerca de lo que usted mencionaba, lo que puede ocurrir con el Grupo de Lima. Querámoslo o no, aunque el destino de Venezuela está en manos de los venezolanos, y creo que eso nos ha quedado claro, la comunidad internacional juega un papel fundamental para pensar en una posible transición a la democracia. Usted me corregirá si me equivoco. Yo quisiera ahondar en este tema, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. A mitad de tarde. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Hablando acerca de lo que va a ocurrir este fin de semana en Perú, también hay elecciones de medio término en México. Ya le pediremos un comentario a nuestro invitado, el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Yo les hago una inquietud, profesor, en torno al papel de la comunidad internacional para pensar en una posible transición a la democracia en nuestro país. Si algo nos ha quedado claro es que el destino de la nación está en manos de los venezolanos, pero el papel de la comunidad internacional es fundamental. Usted me corregirá si me equivoco. El canciller de Ecuador, por ejemplo, un gobierno aliado de las fuerzas democráticas, decía: vamos a respaldar las propuestas que conlleven a unas elecciones libres. En Venezuela, el señor Castillo evidentemente está en la dirección contraria. Habrá que ver qué pasa si gana finalmente Keiko Fujimori, pero ¿qué impacto puede tener esta elección en Perú, tomando en consideración el papel de la comunidad internacional para una transición en nuestro país? Lo escuchamos. Yo creo que el impacto sobre la lucha democrática venezolana no es tan profundo, toda vez que la capacidad del gobierno peruano de influir, de contribuir efectivamente, pues no es muy alta. La tuvo Kuczynski, porque trató de ejercer un liderazgo regional y lo logró estimular dentro del marco de la OEA, cuando la OEA resultaba tan difícil lograr el mínimo de votos necesario. El presidente Kuczynski, que ejercía la presidencia en el Perú, realizó una labor muy importante en beneficio de la democracia y de la lucha venezolana y promovió la creación del Grupo de Lima. Ha sido un grupo de coordinación con muchas dificultades en los últimos tiempos, ha tenido las bajas del México de López Obrador, cada día más autoritario, del gobierno ambiguo de Argentina, de Alberto Fernández, que realmente es el gobierno de Cristina Kirchner, de tal manera que el grupo se ha venido debilitando, pero la atención de la comunidad internacional en el tema venezolano para nada se ha debilitado. En América Latina, el efecto de la diáspora venezolana está permanentemente presente, y la diáspora, en la medida que no hay cambios en la situación venezolana, pues sigue avanzando en alguna medida y sigue enfrentando estos países con dificultades económicas, con debilidades institucionales, bueno, a una presión importante de venezolanos que son pobres, que buscan mejores condiciones de vida. Entonces, en el tema de la diáspora hay una incertidumbre seria en el caso del triunfo del candidato de Perú Libre, del señor Castillo, pero para la lucha democrática creo que en este momento quizás la comunidad internacional está viviendo una de sus mejores fases, porque creo que con la administración de Joe Biden en los Estados Unidos y una coordinación más estrecha con la Unión Europea, el Reino de Noruega, el Vaticano y otros gobiernos democráticos como Canadá, Suiza, Corea del Sur, creo que hay un trabajo mucho más coordinado y más efectivo en esta oportunidad que la oposición democrática venezolana debería aprovechar. Por eso es tan importante la coordinación de la oposición democrática en este momento, porque hay un panorama en la comunidad internacional interesante. Se debilita el Grupo de Lima, pero no desaparece en el sentido de que los gobiernos democráticos de la región siguen en la lucha, siguen interesados, y sobre todo que a nivel de las economías occidentales democráticas hay un apoyo firme y decidido en la lucha democrática.
En el caso de México, profesor, sobre lo que va a ocurrir el domingo, son unas elecciones, como han dicho algunos medios de comunicación, pasadas lamentablemente por sangre, por la cantidad de candidatos que han sido asesinados o han sido perseguidos, amenazados. ¿Qué está en juego este domingo? Recientemente comentábamos con la audiencia el artículo de Economist, durísimo, contra Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que es un falso demócrata, palabras más, palabras menos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que es muy cierto que a medida que han avanzado los días de gobierno de López Obrador, su talante autoritario se ha ido incrementando. El deseo de controlarlo todo, su rechazo a la oposición, a la crítica, particularmente a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, pero sigue teniendo un respaldo popular, esta fantasía del héroe que la hay en toda América Latina, que en México es muy pronunciada porque está en sus raíces históricas, la Revolución Mexicana, Pancho Villa, El Salvador, que lo va a resolver todo. Eso pareciera que está en el ADN de la población mexicana. Creo que con esta experiencia de López Obrador puede ser que haya un aprendizaje interesante, que esa es una falsa idea de que no hay un Salvador, que las soluciones requieren trabajo en equipo, inclusión, participación, convivencia, tolerancia. Estas palabras no están en la narrativa de López Obrador, sobre todo en su ejercicio práctico de gobierno. Creo que el triunfo va a acompañar al partido gobierno en esta oportunidad porque sigue teniendo un respaldo popular importante, pero el deterioro de la institucionalidad democrática e incluso el deterioro de la situación económica se va a ir acentuando en la medida que el gobierno de López Obrador incrementa la centralización del poder, el control de las instituciones y deteriora el funcionamiento de la economía. Ahora, profesor, ayer Juan Guaidó, el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, decía que están evaluando a México como posible sede de una negociación. Yo le pediría un comentario a la luz de lo que usted dice, si eso es un elemento a tomar en cuenta o no, es decir, la sede para una eventual negociación o diálogo entre la alternativa democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Mira, yo creo que hay países que dan una mejor señal de equilibrio. Creo que en el caso de México, pues como estamos observando, López Obrador, al avanzar el tiempo, ha fortalecido su talante autoritario y bueno, eso se expresa en particular frente a las libertades, sobre todo a la libertad de expresión. Una de las instituciones que es más golpeada desde que se inician los gobiernos autoritarios son los medios de comunicación. Yo creo que no sería el mejor escenario. Tenemos en Centroamérica, Costa Rica, tenemos islas del Caribe donde su institucionalidad democrática y el respeto a las libertades son más sólidas. Yo creo que hay otras opciones en el escenario. México no debería ser la primera. Ahora, también es cierto que a México le conviene dar señales al mundo de que juega al respeto de las libertades y haría, yo supongo que todo lo posible para que si eso se acuerda, cumpla México el papel que debe tener el país anfitrión, que es un papel de respeto a todas las partes, de facilidad para todas las partes. Para México eso sería un punto positivo a favor de López Obrador. Él lo debe estar presionando para lograrlo, pero asume una responsabilidad seria y para la posición democrática venezolana tiene que evaluarlo con mucha atención porque, repito, no creo que es el mejor gobierno de la región para ejercer una función equilibrada y respetuosa. Profesor, tenemos que hacer una nueva pausa. Yo creo que permanezco unos minutos más. Usted decía, hay un escenario interesante, yo quisiera saber a qué se refiere, porque la verdad, de cara a esta eventual negociación hay gran escepticismo, lo reconocía el propio diputado Juan Pablo Guanipa de la Asamblea Nacional de 2015 ayer en conversación con nosotros, sobre todo por la actitud del régimen de Nicolás Maduro, poniendo unas condiciones
bueno, prácticamente yo le diría que inaplicables, incluyendo esto de, bueno, hacer una discusión pública de todo lo que se debata en esta negociación. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del panorama internacional. Pasa por elecciones presidenciales o segunda vuelta de elecciones presidenciales en Perú. Elecciones de medio término en México y, bueno, esta posible negociación o nueva negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro, inicialmente con el patrocinio del gobierno noruego y otras naciones. Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano y yo le dejaba una inquietud, profesor, porque usted decía hace algunos minutos, ahora mismo hay un panorama interesante desde el punto de vista internacional que debería aprovechar la Alternativa Democrática. ¿A qué se refiere? El diputado Juan Pablo Guanipa ayer reconocía gran escepticismo de cara a estos diálogos o nueva negociación, sobre todo por la actitud que ha asumido el propio Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Te agradezco, María Alejandra, que sí has reflejado mi opinión exactamente como yo la vi. Yo dije, hay un ambiente favorable, hay un ambiente interesante en el contexto internacional, no dije en el nacional. En el contexto internacional estoy observando una mejor coincidencia, una positiva coincidencia entre los actores fundamentales, entre la Unión Europea, los Estados Unidos y el Reino de Noruega, que está haciendo una labor positiva, una labor importante y conveniente. Esa coincidencia, esta posibilidad de una mejor y más eficiente coordinación no la teníamos antes. Cuando el Reino de Noruega realizó los primeros esfuerzos, tenía en alguna medida el apoyo de la Unión Europea, incluso en algunas diferencias con la Unión Europea, pero no tenía el apoyo de los Estados Unidos de Donald Trump. Donald Trump jugó al contrario para que eso no avanzara, sin tener ninguna estrategia alternativa, solo por su estilo de destruir, de dañar todo, de tener protagonismo sin resolver nada. Bueno, de eso fuimos objeto y todavía estamos viviendo las consecuencias porque hay un sector de la oposición venezolana que sigue creyendo que hay la solución mágica y radical de Bolton, que ni siquiera el Pentágono la compartía, pero que algunos la convirtieron en la panacea. Ese ambiente se ha superado. Ahora tenemos un gobierno de Estados Unidos más prudente, más dialogante con la comunidad internacional democrática, en una mejor disposición a trabajar con la Unión Europea y con el Reino de Noruega. Creo que Miraflores aprovecha la oportunidad y crea un ambiente para una mayor presión de parte de los propios Estados Unidos y de la misma Unión Europea. Creo que en la medida que se patee la mesa una vez más
pues las perspectivas para Miraflores van a ser más duras, también para el resto del país, obviamente. Y ahora, yo el discurso de Nicolás Maduro en este momento no me lo tomo muy en serio. Creo que está jugando al sector radical. La heterogeneidad del bloque en el poder, a Miraflores le preocupa que los radicales sientan que se está cediendo. Él no le quiere decir la verdad porque nunca la ha dicho. Nunca ha hablado claro en ningún tema al país. En este momento habría que decir, tanto en Miraflores como en la oposición, que toda negociación implica concesiones, que nadie puede ir a una negociación creyendo que lo va a lograr todo. Como eso no lo quieren oír los radicales, entonces Nicolás Maduro en este momento puede estar jugando solo al discurso de la audiencia radical. Ese es un escenario posible. El otro escenario, que es que quiera patear la mesa apenas se está iniciando el proceso, bueno, va a implicar una reacción de la comunidad internacional mucho más compleja, ¿no? ¿Cómo qué exactamente, profesor? Digamos, ¿cuál es la expectativa que tiene usted en lo personal? Bueno, en lo personal lo que creo es que la presión de los Estados Unidos y la Unión Europea se incrementará. Las medidas que podían reducirse, atenuarse o eliminarse se mantendrán y se exacerbarán. Ese es el panorama que pone enfrente Miraflores si va a patear la mesa en este momento. Profesor Félix Gerardo Arellano, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Internacionalista, profesor universitario, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy. Lo que está ocurriendo en el panorama internacional, el impacto que va a tener para Venezuela, en este caso para América Latina. Nos referimos a elecciones en Perú, en México y, bueno, estas posibles negociaciones. Por cierto, el fiscal de Cabo Verde, uno de los casos que podría tener un impacto internamente en nuestro país, reafirmó que su país está actuando bien en el caso de Alex Saab. El fiscal general de Cabo Verde, Luis José Landín, consideró que la justicia de su país está actuando bien, que decidirá sobre la extradición de Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, sin presiones exteriores. Esto está a punto de decidirse, al igual que el posible avance del examen preliminar en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.